Hola, buenas noches. Mi nombre es Maricruz Mejía y hoy les voy a hablar de la política pública. Las políticas públicas van a intervenir el Estado, la sociedad y la economía y tiene por objeto decisorio la acción gubernamental a la solución de un problema considerado prioritario de los ciudadanos. Intervienen actores no gubernamentales a nivel local, regional e internacional y se clasifican en los sectores educativos, externos de igualdad. Además, manejan instrumentos que desregularizan, legalizan, privatizan o crean competencia e intercambio y están reguladas bajo normas que producen servicios y beneficios a las organizaciones públicas. Las privadas o gubernamentales se incentivan y aseguran con ayuda de fondos comunes, lo que va a disminuir los efectos o impactos en los resultados de una política pública. La eficacia se indica si cumple objetivos o, de ser el caso, pues se catalogan en ineficaces. Las políticas públicas tienen el ciclo que va a permitir etapas que son interdependientes y que cualquier replanteamiento en ellas afecta el ciclo que tiene inicio y cierre, y además pues permiten evaluación para no extinguirlas, y al cierre si no se cumplen, van a generar otra política pública inicial. Sus fases son identificación y definición del problema, en donde el gobierno pues advierte a la sociedad plantear el actuar o no sobre la política pública. Va a distinguir la agenda pública, que es la que implica el problema, la agenda sistemática de competencia gubernamental y que preocupa pues a la sociedad, la agenda política que preocupa al gobierno y que considera decisores políticos para definir un problema. También refleja la evolución de la agenda sistemática y reconoce que la agenda de gobierno y la política de explorar, cuantificar causas o consecuencias posibles, pues pueden cumplir los objetivos. La fase 2 es la formulación de las políticas públicas, donde la acción gubernamental propone opción de solución, acción, metas y objetivos alcanzables que tienen como propósito una política. La dirección, la técnica y el análisis para identificar los costes, los beneficios, desarrollar programas, pues, y aquellos que carecen pues de apoyo cuantificado van a tener una opción para que se compare esto y se desarrolle lo que comentábamos en los programas alternativos que tienen apoyo interno y que precisan un valor en ventaja y desventaja, y además un criterio de cálculos en donde se van a apreciar pues los hechos y el impacto de la política pública. La fase 3, adopción de la decisión, está a mano de uno o varios decisores. Para que sea una política pública debe ser generado del actor gubernamental y emanar de una autoridad pública. Esta quedará parcialmente en mano de actor, individuo u organización, y bueno, no se va a otorgar toda la autoridad pública. Tenemos la cuarta fase, que es la implementación de políticas públicas, donde las unidades administrativas correspondientes van a movilizar los recursos desde los humanos hasta los económicos para ejecutar y producir resultados esperados de la política pública. Aquí intervienen multitudes de actores donde se toman los puntos de decisión para seguir el acuerdo y también los puntos muertos para aprobar los acuerdos, además de un proceso descendente y ascendente. El ascendente pues desarrolla la posición jerárquica en los decisores públicos y el protagonismo a implantadores. En la fase 5 tenemos la evaluación de las políticas públicas, que es a medida del logro de objetivos de la política pública y la retroalimentación de cualquier fase. Esto mediante programas o acciones que consumen recursos humanos, financieros y tecnológicos y demás, para que se evalúen y alivien la problemática, además de identificar los recursos involucrados de cada una de ellas. Las clases de las políticas públicas son tres. Vamos a poner las políticas sustantivas y procedimentales, que corresponden al quehacer de todo gobierno mediante la aplicación de la legislación y los procedimientos ante determinadas actividades. Un ejemplo puede ser prohibir la venta de alcohol.
La política distributiva, regulatoria y redistributiva tienen efecto en la sociedad y actores. La distributiva en servicios al individuo o grupos o empresa, que implican a actores pues, de asesoramiento jurídico, ¿no? La regulatoria restringe o limita la circulación. Además, autorregula y controla y también promociona y protege los intereses de los miembros. Por ejemplo, puede ser la apertura de una farmacia en tu colonia. La red distributiva va a asignar riqueza, propiedades y se caracteriza por el estado del bienestar. Un ejemplo puede ser el sistema de seguridad social. Ya también tenemos lo que son las políticas materiales y simbólicas. Las materiales tienen y crean ventajas y desventajas a los beneficiarios. Un ejemplo puede ser la beca. Y las simbólicas pues también tienen ventajas y desventajas y son intangibles, como por ejemplo el racismo o la xenofobia. También tenemos lo que son las legalidad que compete a una política pública, el control y eficacia de una acción pública. La legalidad y el criterio se van a centrar para permitir un valor de acción público de un Estado apegado al derecho o a la Constitución o ley que rige este Estado y verifica programas que se adaptan a órdenes dadas y principios admitidos en cuanto a elementos básicos. Tenemos lo que es la fijación del criterio para el control del gestor público que comparte criterios y a medida de los resultados los va midiendo para tomar decisiones, valorar y comparar resultados con objetivos y desviaciones, así como tomar acciones correctivas para que se logren los objetivos. Su fase de formulación va a permitir valorar la eficacia externa de la acción pública y va a comparar efectos e impactos de las observaciones llevadas a cabo, así como la ineficacia y las posibles causas, si es adecuada, si es insuficiente, si afecta el comportamiento, todo esto para que ejecute un cambio a estas circunstancias y alcancen los objetivos previstos, además de que no opaque el cumplimiento de la realización de los objetivos. Y es muy importante. También las políticas públicas manejan indicadores de gestión. Estos indicadores son útiles para medir, comparar, valorar de manera periódica actividades que validan la pertenencia, objetividad, univocidad, sensibilidad, fidelidad y accesibilidad expresada en valor numérico. Informan solamente lo necesario para definir los diseños estándar de procedimientos y para recoger los datos que nos van a servir al momento de evaluar una política pública. Tenemos el indicador de identificación y definición del problema que cuantifica incidencias del problema en cuestión de desempleo precisos, por ejemplo, el número de difuntos al año, número de habitantes infectados por COVID, etc. Otro indicador en la implementación de política pública en gestión son los medios inputs, que son los recursos materiales, de imagen, de marca, de tecnología, y los outputs que vienen siendo pues el kilómetro, el certificado administrativo, los niños escolarizados. Esto es, gestiona el mínimo de recursos para obtener el máximo de productos y además vislumbra desviaciones del diseño y seguimiento para corregir e involucra a actores de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, privados, públicos, además de asegurar un valor a los recursos y a la actividad, en este caso de un producto. Los indicadores de los recursos mediante medidas organizativas miden la disponibilidad de oferta, consumo y además gestionan los servicios, por ejemplo, el número total de asistentes sociales entre 10,000 habitantes, las horas de atención semanal a colectivos en riesgo social entre 10,000 habitantes, todo esto para ejecutar un coste
o de alguna forma cómo se está llevando la política pública en cuanto a disponibilidad de oferta y consumo. Los indicadores de actividades fijan la cantidad y oferta y eficiencia que utilizan los gestores y son los responsables jerárquicos en el proceso de inspecciones alimentarias, conferencias impartidas, entre otros. También están los indicadores de resultados, los cuales miden los finales concretos de las actividades e impactos de la acción pública y son útiles en la fase de evaluación de una política pública. Pueden ser un ejemplo el número de asistentes de la actividad cultural o la vacunación escolar o tal vez el coste por usuario de un centro de planificación familiar al mes. Otro indicador en la evaluación de las políticas públicas tiene el propósito de generar el impacto y efecto en la sociedad que vienen siendo de los outputs y los outcomes. Estos, pues, de una manera no directa, lineal o mecánica, además de evaluar la política pública, va a valorar efectos e impactos y mide la eficacia y permite además cumplir objetivos en cuanto a la medición de, por ejemplo, víctimas de un accidente de tráfico. Ahora bien, hay indicadores que no se pueden cuantificar, simplemente se aprecian al cumplirse los objetivos. Y estos no siempre son identificados porque varían en el entorno donde se aplican y además de que permiten apreciar el valor de bondad de un programa respecto al criterio y pues bueno, los objetivos que son los que indican ya sea de crecimiento económico o de distribución de riqueza, pero los que no se pueden evaluar pues van a calificar o van a apreciar un valor de efecto de un programa. En conclusión, una política pública pues va a resolver problemas primordiales de la ciudadanía o de actores que sean no gubernamentales o gubernamentales y estos corresponden a la situación local, regional e internacional. Además, establecen un orden jerárquico, van a estar apegados a políticas públicas que tienen ventajas y desventajas y que son de tipo cíclico, es decir, no pueden ser dadas de baja salvo el criterio calificado como eficaz o no. Además, los procedimientos y normativas que rigen un Estado además de esto, enfrentan diferentes indicadores que pues las evalúan con el fin de obtener el máximo beneficio de los objetivos deseados y que resuelven las problemáticas públicas a través del gobierno. Y eso sería todo de las políticas públicas. Espero que te haya servido esta información. Que tengas una bonita noche.